vamos a estar hablando precisamente de ese Dios hermoso que nos da libertad. Yo, personalmente, yo nunca he estado en la cárcel, yo. Lo más cerca que he estado de estar en una cárcel fue cuando estaba en la escuela y me llevaron a la oficina del principal, del director. Porque andaba corriendo por ahí de chiquillo y me llevaron y yo lloré de ver aquel, yo lo veía grande, un hombrón así. Yo estaba llorando porque me habían llevado a la oficina del director, del principal. Pero gracias a Dios y a su misericordia, nunca he estado preso, pero sí he escuchado historias. Gente que ha caído por circunstancias y estando ahí, pues valoran lo que tenían antes, valoran pues la libertad, valoran el poderse mover, ir donde quieran, valoran poder ver el cielo azul, valoran poder disfrutar del aire, valoran poder ver las estrellas, ir a la playa, ir a un río, estar con su familia, cosas que no se pueden tener cuando se está privado de libertad. Y creo que en esos momentos la gente reflexiona de lo que ha hecho, del por qué llegó ahí y de lo que no ha hecho. Y cuando salen, pues tratan, obviamente, ven las cosas diferentes y tratan de aprovechar el tiempo. Yo nací, gracias a Dios, yo nací pues también en un país libre que nunca estuvo bajo el dominio de otro país así tan abiertamente, aunque obviamente en el pasado sí, pero se independizó y todo eso, pero yo crecí en un país libre, gracias a Dios. Algo así no le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, lamentablemente, desde que se originó, desde que empezó a formarse, estuvo bajo el dominio de otro pueblo. Ellos han estado bajo el dominio de Egipto. Cuando apenas la familia estaba creciendo, antes de formar el pueblo, y el pueblo apenas estaba creciendo, ya estaban bajo el dominio de Egipto. Estuvieron bajo el dominio de los filisteos, de los madianitas, de los amonitas, de los cananeos, de los asirios, de los babilonios, de los griegos, de los romanos, de los árabes, de los seleucidas, de los cruzados, de los mamelucos, de los turcos otomanos y de los británicos. Ese pueblo ha estado bajo dominio siempre de otra nación. Y en total Jerusalén fue conquistada 26 veces. 26 veces esa ciudad fue conquistada. Entonces es un pueblo que siempre estuvo bajo el dominio de alguien más. Y es más, hoy todavía, hoy en este año, en este momento, después de 78 años de ser un pueblo libre y soberano, aún así, pues las naciones del mundo quieren disponer de esa tierra y decir, bueno, yo quiero, un país ajeno dice, no, yo quiero que ahí se haga esto y eso. Pero ¿qué pasó si es un país aparte? Aún así, las naciones de hoy quieren disponer de ese pueblo. Y en una de las tantas discusiones que Jesús tuvo con los religiosos, se presentó este pasaje en el cual vamos a estar hoy. Porque no todos los judíos rechazaron a Jesús. Eso es algo que hay que dejar claro. No todos rechazaron a Jesús. No fue la nación entera. Porque cuando Jesús estaba anunciando que iba a morir, Él dijo que iba a padecer mucho de los ancianos y de los principales y de los escribas. Y ellos fueron pues los que alborotaron al pueblo. Pero en sí, no toda la gente estaba en contra de Jesús. Y hubo un sector del pueblo que sí lo apoyaba. Y a estos el Señor les dio un antídoto para ser libres, para tener libertad verdadera. Y vamos a estar en Juan capítulo 8, verso 31. Dice así Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le dijo, eso sí, esto a los que habían creído en Él, porque había mucha gente que andaba ahí, unos criticándolo, otros persiguiéndolo, otros viendo a ver qué decía mal para acusarlo, pero había gente que sí habían creído. A esto les da esta palabra y les dice, si usted quiere ser verdaderamente mi discípulo, tiene que permanecer en mi palabra. Y eso es para nosotros hoy en día y por todos los siglos. El que quiera ser un discípulo verdadero de Cristo tiene que permanecer en su palabra.
No es que hoy estoy, mañana no, esto sí lo aplico, esto no lo aplico, esto no me gusta, lo quito, esto sí, las promesas sí, los deberes no. El que permanece en su palabra, el que constantemente está en su palabra, el que tiene una relación continua con la palabra de Dios, el que la lee, el que la estudia, el que la medita todos los días. Y ese, como le digo, ese es un llamado para todos los que están aquí, los que nos están viendo. Si queremos ser verdaderamente discípulos de Cristo y no únicamente oidores, hay que permanecer en la palabra de Dios, sin movernos. No en la palabra de un pastor o lo que un pastor puede inventar, no, en la palabra de Dios. Es aceptarla, creerla, vivirla en todas las áreas de la vida y seguir fielmente sus enseñanzas, aunque sean difíciles. Eso es permanecer en la palabra de Dios. No me muevo de aquí, esto dice la Biblia, esto dice el mundo, pero esto dice la Biblia, yo escojo lo que dice la Biblia. Esto me está diciendo mi carne, esto me está diciendo mi mente, esto me está diciendo mi corazón, pero la Biblia dice esto, yo creo y hago lo que dice la Biblia. Es un manual, o sea, no es una opción ni una recomendación, es el manual de vida para nosotros. Es lo que nos dice qué hacer en cualquier circunstancia, qué hacer para ser mejores padres, para ser mejores hijos, mejores esposos, mejores hijos de Dios, para ser mejores amos, siervos, pastores, profetas, sacerdotes, de todo. Ahí está el consejo de Dios, la instrucción de Dios para nuestra vida. Y hay que permanecer ahí, sin moverse. Pero usted tiene que estudiarla, amarla, leerla para saber qué es lo que Dios le está diciendo. No únicamente espere el domingo a ver qué es lo que el pastor me trae. Agarre su Biblia y si no tiene Biblia, pues cómprese una, y si no puede comprarla, aunque pues yo creo que, bueno, no sé, no voy a generalizar, pero yo creo que la mayoría puede comprarse una Biblia y si no la puede bajar en el teléfono, como quiera, pero lea la Biblia. Estudie la Biblia, escudriñe la Biblia, invierta tiempo en la Biblia. Y porque dice que cuando uno permanece en esa verdad, en esa palabra, si permanecemos en esa palabra, vamos a conocer la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libres. Permaneciendo en esa palabra, vamos a conocer la verdad. Hoy que las verdades son relativas, hoy que la gente dice que no hay verdades absolutas, la palabra de Dios nos está diciendo que sí hay una verdad absoluta. Es la palabra de Dios. Es Cristo mismo. Dijo, yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. Su palabra es la verdad. Los discípulos eran amantes de la palabra de Dios. Esos judíos, perdón, ellos la estudiaban. Y la estudiaban hasta los mínimos detalles. Ellos se sabían toda la ley, pero no eran libres. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ustedes creen que en esa palabra está la vida eterna? Pues bueno, escudriñela porque esa misma palabra habla de mí. El hecho de conocer la ley por sí sola, pues no los hacía libres. Porque la ley me dice lo que estoy haciendo mal, pero no me da el poder para no volverlo a hacer. La ley me recalca, bueno, usted está haciendo mal. Eso se llama pecado, pero no me da el poder para ya no hacerlo. La ley solo puede mostrarnos nuestra condición de esclavos, pero no nos puede liberar de ella. Por tanto, Jesús se estaba refiriendo a otra cosa, más que lo que ya ellos sabían, cuando dijo que la verdad los iba a hacer libres. La libertad que Cristo nos da no es hacer lo que yo quiera. Porque hay gente que dice, ya yo soy libre en Cristo, nadie me tiene que decir nada. Mi esposo no me tiene que decir nada porque yo soy libre en Cristo. Mi jefe, que mi jefe no me venga con muchas órdenes porque yo soy una persona libre, yo tengo mis derechos, yo soy una persona libre en Cristo. La libertad que Cristo nos da no es para hacer lo que yo quiera, sino lo que a Dios le agrada. Así que aunque suene contradictorio, somos libres cuando estamos sujetos a Dios. Cuando usted está sujeto a Dios, bajo el dominio de Dios, es cuando usted está libre. Suena algo contradictorio, ¿verdad? Pero no era que yo soy libre, sí.
para que usted sea realmente libre, tiene que estar bajo el señorío de Cristo. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios nos libertó del pecado para hacernos siervos de la justicia. O sea, siempre vamos a estar bajo el dominio de alguien. Una persona que no está bajo el dominio de Dios, pues está bajo el dominio del pecado y de Satanás. Pero siempre el ser humano va a estar bajo el dominio de alguien, ya sea de Dios o ya sea del diablo, ya sea de la paz, de la libertad o del pecado, pero siempre va a estar bajo el dominio de alguien. Y decía una canción más o menos viejita, decía, ahora soy libre y esclavo por amor. Soy libre, pero soy esclavo por amor, esclavo a Cristo, esclavo a su presencia, esclavo a su ley. Cuando el apóstol Pablo se presentaba y decía, Pablo, siervo de Jesucristo, lo que realmente le estaba diciendo es, Pablo, esclavo de Cristo. Él era esclavo del Señor, él se sentía como un esclavo del Señor, pero por amor. Hermano, y es que Cristo nos trae libertad. Este evangelio que nosotros predicamos es un evangelio que trae libertad al ser humano. Y se me vienen a la mente y no las canto porque yo no sé cantar, pero aquel montón de coritos, ¿se acuerda? Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Eran coritos con los cuales nosotros crecimos y era de libertad, libre, tú me hiciste libre, libre Señor, ¿se acuerda? Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Eso lo declarábamos nosotros desde niños y de ahí le damos a la pandereta. Libre, Señor, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre. ¿Cuántos son libres aquí, Señor? Tú me hiciste libre, Señor. Somos libres en tu nombre. Somos salvos para poder vivir de acuerdo a la ley de Dios, eso sí. En libertad, eso se llama libertad. Conocer el plan de Dios para mi vida, pues me trae libertad. Pero usted tiene que leer para saber cuál es ese plan que Dios tiene. Toda la palabra de Dios es la verdad, incluso la ley, porque dice tu palabra es la verdad. Pero Jesús les dijo que hay algo más, todavía había algo más ahí metido. Jesús vino a revelarnos el plan del Padre, ese maravilloso plan del cual hablamos la semana pasada y que le trae libertad al ser humano. Ese plan nos revela que ya no somos esclavos del pecado. El anuncio que nosotros damos, las buenas noticias que predicamos, el evangelio que predicamos, dice que ya no somos esclavos del pecado. No somos esclavos de Satanás ya. Por medio del sacrificio de Cristo, ya usted no es esclavo del enemigo, ya usted no es esclavo del diablo. Dejamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Cristo. Dice 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Suena raro hasta la palabra, ¿verdad? Pero somos esclavos de Cristo. Estamos bajo su señorío. Cuando yo digo que el Señor, que Jesús es mi Señor, estoy diciendo yo soy su esclavo, yo soy su siervo. Lo que Él me dice yo hago. Lo que Él me manda hacer yo obedezco. Él es primero. Antes de yo sentarme a comer, Él es primero. Antes de poner mis anhelos, mis sueños, mis prioridades, mis metas, están las prioridades, las metas, los sueños de mi amo, de mi Señor, de Jesús. Es más que conocer las Escrituras, es conocer de quién hablan las Escrituras. El Señor les dijo, ustedes van a conocer ahí la verdad, síganla estudiando. Ellas van a revelarme a mí. Las personas omiten o se hacen los tontos para no creer esto, pero de aquí nadie se salva, de que todos somos pecadores. Dice Juan 8:33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Le dijeron una verdad, sí, somos hijos de Abraham, pero le dijeron una mentira del tamaño del lago de Galilea. Nunca hemos
sido esclavos de nadie. Jamás. Si en ese mismo momento que dijeron eso, estaban bajo el dominio de Roma, ¿cómo van a decir? ¿Cómo van a decir nunca hemos sido esclavos de nadie? Pero es la excusa que el hombre pone para no escuchar la verdad. Habían sido esclavos muchas veces. Ellos confiaban en que su herencia religiosa los iba a hacer exentos y que ya no necesitaban a un Salvador porque tenían a Abraham como padre. Creyeron que porque sus antepasados fueron piadosos y usados por Dios, ellos ya no tenían problema. Abraham tenemos como padre. Ya Abraham había muerto miles de años, pero Abraham tenemos como padre. Nosotros tenemos herencia. Nosotros tenemos un pedigrí. Nosotros tenemos unos ancestros que fueron buenísimos. Somos hijos de Abraham. Se creían libres, pero estaban bajo el yugo de Roma. Pero Jesús no quiso entrar en esos detalles. No les dijo que era mentira. Porque estaba hablando de algo más que una libertad política. Les estaba hablando de algo más serio. Porque eventualmente ese dominio romano iba a terminar. La fuerza humana iba a derrotar a esa opresión romana. La fuerza humana iba a imponerse. Pero hay un opresor mayor que Roma. Uno que no se puede vencer con armas ni con ejércitos. Y el Señor les dijo, ustedes son esclavos. Ustedes necesitan libertad, más que la libertad política. En el verso 34 Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo me imagino los ojos que pelaron y la boca que abrieron, porque no se imaginaron esta frase. Ellos se imaginaron, no, si estamos hablando de Roma, y sí, que va a venir un libertador, y sí, políticamente, y hay que levantarse. No, Jesús les dijo, no, espere, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y ahí, hermano, ahí todo el mundo quedó metido en el mismo saco. Porque el que no peca, el que dice que no peca, ¿verdad? A Dios le hace mentiroso. Todo el que peca, dice ahí, es esclavo del pecado. Todo el que hace pecado, ahí encierra toda la humanidad. Todo el que hace pecado, esclavo es de ese pecado. No hay nadie que se salga de esa afirmación. Esclavo es del pecado. El ser humano en su generalidad es esclavo del pecado. El pecado que la gente comete se vuelve su amo. El licor que a veces la gente piensa que lo puede controlar, o que yo paro cuando yo quiera y que eso no me domina y que yo no soy alcohólico, que yo soy un tomador social, yo no soy borracho, soy un tomador social. Yo paro cuando yo quiera. Ese pecado se convierte en su amo, porque es esclavo de ese pecado. Creen que pueden controlar el cigarro. No, yo paro cuando yo quiera. Pero ese cigarro es el amo y señor de esa persona. El que hace droga también. No, yo en algún momento voy a terminar. Y esa droga se vuelve el amo y el señor de esa persona. Y vemos cómo las vidas se despedazan y cómo los matrimonios se terminan porque una sustancia toma el control de un ser humano. La pornografía toma el control de un hombre y de una mujer y se vuelve el amo de esa persona. La mentira, la gente dice, no, yo puedo controlar, no se me salió, pero esa mentira que está diciendo llega a controlar a esa persona, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ese pecado se vuelve nuestro amo, nuestro Señor. Piensan que ellos tienen la situación bajo control, pero están siendo controlados y no pueden liberarse. Y aquí hay características de un esclavo. Carece de derechos y libertades básicas. Obligado a trabajar sin su consentimiento, sujeto a las órdenes y deseos de su amo. Puede ser comprado, vendido o heredado como propiedad. Puede ser castigado o maltratado por el amo. O sea, la gente que comete pecado se hace esclavo de ese pecado, ya no tiene derechos, dice ahí, ni libertades, porque ese pecado lo domina. Hace cosas aunque no quiera, porque ese pecado los está controlando. Ya sigue las órdenes de ese pecado. Y el pecado le dice, vaya y tome, vaya y busque otra mujer, vaya y mienta, vaya y métase a este sitio.
Ese pecado nos puede hasta vender y nos vende al mundo, y por eso usted ve a la gente viviendo en las calles porque no pudo liberarse de ese pecado. O sea, es cosa seria. Cuando el pecado domina al ser humano, lo lleva literalmente a la muerte, pues a la muerte física y a la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Y hoy en día la gente piensa como aquellos judíos. No, pero yo no soy esclavo de nadie. No, pero no. Yo soy una persona con derechos. Yo puedo dominarme. Yo puedo controlar esto. Nadie me domina. Yo no necesito ayuda. Yo puedo solo. Yo puedo controlar esto. Yo puedo dejar esto cuando yo quiera. La misma excusa, el orgullo del ser humano, pues lo hace negar que necesita de esa ayuda. El hecho de que ellos eran hijos de Abraham no los eximía de ser pecadores. Por más hijos de Abraham y por más talit con los tzitzit largos y todo, eran pecadores. Por más de que hicieran largas oraciones en las plazas y se supieran toda la Biblia, eran pecadores. Por más hijos de Abraham. El hecho de tener una herencia de fe no los eximía de ser pecadores. El hecho de que sus padres fueran piadosos no los eximía de ser pecadores. De igual manera, el hecho de que nuestros papás hayan sido personas íntegras o siervos de Dios, no nos exime a nosotros de ser pecadores. No podemos aquí a venir y decir, no, pero es que mi papá era un hombre de Dios, mi papá predicaba, no, pero ¿y usted? El hecho de pertenecer por años a una iglesia no nos exime de ser pecadores. Y esto es para el que nos visita. No crea que usted llegó aquí a una tierra de raros, donde nadie peca y donde todo el mundo anda, ¿verdad? Con arpas en la mano y que no. Todos aquí estamos necesitando de Dios, como el primer día. La religión no nos hace libre de pecado. Por más evangélico, por más cristiano, por más pentecostal, por más lengua, no nos exime de poder caer en pecado. Si no aceptaban la esclavitud política, porque decían que no estaban bajo el dominio de nadie, pues menos una esclavitud espiritual. Aún siendo descendientes de Abraham, ellos también necesitaban ayuda. Y hoy las personas siguen con lo mismo. Yo no necesito ayuda. ¿Esclavo de quién? Yo no soy esclavo a nadie. Yo puedo solo. Esto es una mentira. Yo puedo. El ser humano puede solo, el humanismo. Estoy bien así, no necesito a nadie. Y la mayoría se autoengaña. Pero solo hay dos opciones. O se es esclavo del pecado o esclavo de la justicia. Nada más. El que no quiera a Cristo en su corazón, el que lo niega y no quiera la salvación que el Señor le está dando, automáticamente se vuelve un esclavo del pecado y esclavo del diablo. Y el diablo sí es cierto que lo hace como un chuica, decimos en mi país, como le dé la gana, como un trapo lo hace. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? O sea, o somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Dios. Todos los hombres están bajo la ley del pecado. Todos. Y es esa fuerza que nos impulsa a hacer el mal. Esa naturaleza que impulsa al hombre a hacer lo que no es debido es una inclinación natural hacia el mal. Pero Cristo nos trajo libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora no estamos bajo esa ley del pecado, ahora estamos bajo la ley de Cristo. Por eso es que es necesario, urgente, venir a Cristo si usted no ha venido. Venir a su presencia para que Él lo liberte y rompa esas cadenas que usted no ha podido. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado, o sea, ya no más. Me libró de esa ley del pecado y de la muerte. Ya no soy esclavo de ese pecado, de esa adicción, ya no más. Cuando Cristo viene al ser humano, lo hace libre. ¿Cuántos dicen amén?
No únicamente viene a ofrecerle, obviamente, las mansiones allá en el cielo y el mar de cristal. Quiere que usted sea libre en esta tierra también. Ahora hay una ley superior en nosotros, grabada en nuestra mente, grabada en nuestros corazones, que nos da fuerza para reprimir a esa inclinación. Porque siempre va a haber alguna inclinación al mal. Pero como la ley de Cristo está en nosotros, nos da la fuerza para obedecerle. Y además de eso, obviamente, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en nosotros y nos ayuda a obedecer esa ley. Y por más inclinación que tengamos de mentir y de salir por ahí, ¿verdad? Y escaparme y que mi esposa no se da cuenta y todo ese montón de cosas. No, espere. Yo tengo que ser fiel a mi esposa porque hay algo dentro de mí, hay una ley dentro de mí, el Espíritu de Dios que me redarguye, que me dice que no lo tengo que hacer. Ahora, si usted lo hace y no siente nada, ahí sí estamos en problemas. Pase adelante y oramos por usted. No, tiene que haber, o sea, si usted se le vino algo en la mente, usted va a hacer algo y no siente eso que le está diciendo, no lo haga, eso es pecado, eso es malo. Estamos mal, estamos ya con los algodones en la nariz. Tiene que haber algo, hermano, y ese algo es el Espíritu Santo que nos dice, no lo haga, no vaya, no abra la boca, no vaya, no lo haga. Es esa ley que ya está en nuestro corazón y en nuestra mente, y ese Espíritu que nos está diciendo no, y nos dice que nos ha librado, ya nos ha librado de esa ley del pecado. Insisto, por eso la gente que no tiene a Cristo y esa ley no está en ellos, pues no lo ha librado de esa ley del pecado y entonces el pecado hace con ellos lo que quiere. El que no tiene a Cristo sigue siendo esclavo del pecado, lo cual le va a traer muerte, pero el que es esclavo de la obediencia será justificado. Dice Juan 8:35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahí. Ellos eran descendientes de Isaac, ¿se acuerdan? El hijo de Sara, no eran descendientes de Ismael, hijo de la esclava Agar. Sin embargo, eran esclavos del pecado. El esclavo y el hijo, hermano, y aquí es algo profundo. El esclavo y el hijo vivían en la misma casa, pero el esclavo no quedaba en la casa para siempre. El esclavo no hereda con el hijo. El esclavo no tiene los mismos derechos que el hijo. El esclavo puede ser echado en cualquier momento. Y el Señor me decía, hermano, cuando yo estaba estudiando esto, en una misma congregación pueden haber esclavos y pueden haber hijos. Puede haber gente que se ha congregado por años, pero sigue siendo esclavo del pecado. Ha escuchado mensaje, ha escuchado palabras, se saben las canciones, pero sigue siendo esclavo del pecado. En una misma casa vivía el esclavo y el hijo. En una misma iglesia pueden haber esclavos y pueden haber hijos. Pero la buena noticia que nosotros predicamos es que Dios quiere liberarnos a todos. Dios no quiere esclavos en su casa, quiere solo hijos. Porque el hijo es el que permanece para siempre y el que se queda. Y el que cuando Él venga se lo lleva a sus hijos. No viene por esclavos, viene por hijos. La palabra de fe que predicamos hoy es que Cristo quiere libertarte hoy. Hoy de cualquier atadura, de cualquier pecado, de cualquier adicción, de aquello que usted está luchando, tal vez en secreto que nadie sabe. Él quiere liberarte hoy para que ya no seas esclavo, sino hijo, libre, heredero de todas las cosas que Él nos tiene. Y el verso 36 dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente. Y énfasis en esa palabra, verdaderamente, no sea porque tal vez algunos, no, pero yo era libre, pero de ahí volví a caer. No, pero verdaderamente libres. No nos podemos liberar solos. Otro hombre no me puede liberar porque él también está bajo el dominio del pecado. Otro hombre no puede. Una religión no me puede liberar.
Un profeta, un sacerdote, un pastor, un evangelista, un ministro no me puede liberar. El Señor deja claro que que esa libertad tiene que venir de alguien de afuera, alguien que no está bajo ese dominio del pecado. Y que el pecado no tiene poder sobre él. El esclavo no puede liberarse solo. El esclavo no podía ir donde el amo y decirle, vea, yo voy a ser libre de ahora en adelante. No podía. Jesús les había dicho, la verdad os hará libres, pero ahora les da a entender quién es esa verdad. Él les dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Primero les dijo, la verdad os hará libres, y ahora le dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, les está diciendo, yo soy esa verdad que ustedes iban a conocer. Yo soy ese camino, yo soy esa verdad, yo soy la única vida. Dios ha establecido un único medio para liberar al hombre de la esclavitud del pecado, y es Jesucristo, nada más. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo de Dios es el que tiene que liberarte, que tiene que liberarme. El Hijo de Dios únicamente, nada más. Nada más. Si el Hijo os libertare, no le pida a otra persona, no le pida otra cosa. Cristo es el único que te puede liberar. Yo no lo puedo liberar, hermano. Por más de que yo quiera, yo no puedo liberarlo del pecado. Uno le puede dar consejos, hablarle a una persona, pero si Cristo no viene a esa vida, y primero esa persona no le abre su corazón y Cristo no entra a esa vida, por más de que se ore, por más de que se diga, por más de que se proclame y se ayune, no puede ser libre. Tiene que venir Cristo a esa vida para hacerle libre, para romper esas cadenas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es si el Hijo os libertare. Si el Hijo os libertare. Por eso, hermano, yo a veces me cuesta cuando la gente viene a la fuerza. Una vez, hablándole a una persona, yo le pregunté, ¿y ya usted aceptó a Cristo en su corazón? Y me dice, bueno, yo un día fui a una iglesia y me llevaron casi que alzado al frente, pero de ahí yo no lo hice, la verdad, de corazón, y eso me abrió los ojos. Esto tiene que ser voluntario. Si a usted lo empujaron, si su esposa le diga, lo pellizque, pase al frente, vaya, que vea que si no, vaya, pase al frente. No, eso tiene que nacerle en el corazón, hermano. Yo no creo, me cuesta creer a veces que van y agarran a alguien de la calle y casi que a la fuerza lo llevan y le cortan el pelo y lo bañan y acepte a Cristo en su corazón. Pero si esa persona no quiere ser libre, si a esa persona le gusta su vida de pecado y su vida de muerte y le gusta ser adicto a esas cosas, no puede ser libre. Tiene que haber una necesidad en el ser humano. Reconocer que necesita ser libre. Si usted está atado a algo, hermano, y usted ama eso, pues Dios no lo va a dejar libre porque usted no quiere ser libre. Usted tiene que añorar esa libertad y decirle, Señor, libérame de esto. Me gusta, sí, pero yo sé que no está bien ni contigo, ni con el mundo, ni con la iglesia, ni con mi esposa, ni con mi familia. Libérame de esto en el nombre de Jesús. Pero tiene que haber esa apertura en el hombre. Tiene que haber esa necesidad. Y como los judíos estaban esperando que alguien viniera a liberarlos de Roma, y cuando oyeron a Jesús hablando de ame a sus enemigos, ponga la otra mejilla, oren por los que los maldicen, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues entonces se sintieron decepcionados, porque dijeron, pero este no es. Estamos buscando a uno que nos liberara de Roma, y este viene diciendo que oremos por ellos más bien. Cuando Jesús entró triunfante, recuerdan, en el Domingo de Ramos que se celebra a Jerusalén, Él no fue al palacio de Herodes ni al palacio de Pilato a tomar posesión. ¿A dónde se fue Jesús? Directo para el templo. Porque el reino que Él venía a establecer, lo que Él estaba predicando era una libertad espiritual en el hombre. No una libertad política. Él lo hubiera podido hacer, pero Dios lo envió a liberarte a ti y a mí y a la humanidad del pecado, de la ley del pecado. Claro que Dios escucha las oraciones de sus hijos, los que viven en un yugo opresor, los que viven en países pues, que están bajo yugo y están siendo maltratados, perseguidos, oprimidos. Dios escucha esas oraciones, pero está más interesado en que el hombre sea libre de pecado.
en que el hombre sea libre de la esclavitud del pecado. Porque puede ser una persona libre que viva en un país libre, pero si es esclavo del pecado, pues se va a perder. Pero si vive en un país donde está viviendo en opresión, pero es libre del pecado, cuando muera heredará la vida eterna. Obviamente hay que seguir orando por todas estas naciones, pero lo que Dios quiere es que el ser humano sea libre del pecado. La libertad que el Hijo nos ofrece es más que una libertad de la idolatría, es más que una libertad del paganismo. Esa libertad que Él nos ofrece trae perdón a nuestros pecados y la justificación, y nos libera de la culpa. Nos libera de la culpa, nos hace libres del pecado y de la culpa de aquello que cometimos antes. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces la gente es libre, pero vive recordando su pasado. No, Dios nos libera aún de la culpa, porque ya Él perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ya Dios los perdonó y los tiró al fondo de la mar y ya no se acuerda más de eso. Y ahora usted es nueva criatura. Ya usted volvió a nacer y las cosas viejas ya quedaron atrás. Dios nos libera aún de la culpa y nos regenera por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo logró Cristo esto? Ya vamos a ir terminando. ¿Cómo logró Cristo esto? Para hacer libre a un esclavo, uno no podía ir a decirle, vea, yo te exijo que dejes en libertad a este esclavo. O vea, o ya te pido un favor, déjelo libre. Había que pagar. Bueno, ¿y cuánto es lo que cuesta un esclavo? Según el precio que dice la Biblia, eran 30 monedas de plata. Por eso fue el precio que Judas pagó por el Señor, porque era el precio de un esclavo. Había que pagar, había que pagarle a alguien, había que pagar el precio de ese esclavo para que fuera libre. Cristo, para poderlo hacer a usted libre del pecado, tuvo que pagar un precio también. No fue que llegó nada más y dijo, vea, yo de ahora en adelante los declaro libres a todos ustedes, sino que Él también tuvo que pagar un precio para su libertad y para mi libertad. Y el precio que Él pagó fue su sangre preciosa, hermano. No pagó con dinero, no pagó con monedas de plata ni de oro, pagó con su sangre. Pagó con su sangre, o sea, para que usted sea libre y esté gozando de esa libertad en esta mañana, el Hijo de Dios tuvo que entregar su sangre. Usted vale la sangre del Hijo de Dios. Usted no es cualquier persona, usted vale la sangre del Cordero de Dios. Cristo pagó por nuestra libertad. Eso se llama redimir. Apúntelo. Por eso Él es nuestro Redentor. Vino a redimirnos, a pagar el precio por nuestra libertad. Vino a redimirnos del pecado, pagando con su sangre. En el Antiguo Testamento Dios les había enseñado al pueblo que para redimir los pecados que ellos habían cometido tenían que pagar. Porque nadie le regalaba la oveja, nadie le regalaba las tórtolas, no, ellos tenían que pagar. Pagar por un animal para que ese animal fuera sacrificado, para que esa sangre los perdonara. Pero cuando ellos estaban haciendo esto y lo hicieron por miles de años, lo que estaban anunciando es que el Cordero de Dios un día iba a venir y que con su sangre nos iba a hacer libres por toda la eternidad del dominio del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos hizo libres con su sangre. Dice Efesios 1:7, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Por su sangre, usted ha recibido perdón, ha recibido libertad. Él tuvo que pagar para que usted fuera libre. Tuvo que entregar su sangre para que nosotros fuésemos libres. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es una libertad que tenemos los hijos de Dios. Es una paz que tenemos. Somos libres y estamos bajo el señorío de Cristo, pero nos sentimos libres. Ahora, si usted está en Cristo y se siente todavía atado, pues está atado a una religión, porque Cristo no vino a hacernos esclavos de una religión. Nos vino a ser libres del pecado. Así que si usted está luchando con alguna adicción, si usted está luchando con una atadura, hoy es el día de tu libertad. El evangelio, ese es el evangelio que predicamos, un evangelio que trae libertad.
libertad. Un evangelio que libera al que lo escucha y el que lo cree. Un evangelio que trae libertad sobre el pecado y sobre la muerte. Así que si usted siente que algo lo está dominando y que usted no puede avanzar, hoy es el día de recibir esa libertad. Dice, Señor, hay algo aquí dentro de mí que no me deja avanzar. Y tú sabes, Señor, solo tú y yo sabemos. Hay algo aquí, Señor, que todavía no me deja ser libre completamente. Hoy Cristo te quiere hacer libre del pecado, libre de toda atadura. Si no se siente verdaderamente libre usted en esta mañana, venga a Cristo Jesús. Dígale, Señor, yo quiero experimentar esa libertad que están hablando. Yo quiero gozar de la libertad que tú viniste a darme con tu sacrificio. Vamos a ponernos de pie. Si le es posible, cierre sus ojos. Hoy el mensaje es una buena nueva. El domingo pasado hablamos que no me avergüenzo del evangelio. ¿Se acuerdan? No me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Hoy hablamos del evangelio que libera a la persona. Un evangelio que libera, no únicamente que trae salvación a nuestra alma, sino que nos libera de las ataduras aquí en esta tierra. Porque nos ha librado, dice la palabra, nos ha librado del pecado, de la ley del pecado. Ya nos ha librado, ya no tenemos que volver atrás. Ya ese pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no me domina. Ya no me forza a hacerlo. Sino que hay alguien que pagó por esta libertad y ahora vive dentro de mí y ha puesto su ley en mi corazón y en mi mente y me ayuda a resistir cuando viene esa inclinación. En el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo, levante sus manos. Si hay alguien aquí, hermano, que diga, yo necesito libertad, yo necesito sentirme libre. Y no piensen, puede ser pecados que uno dice, wow, un pecado escandaloso, pero pueden ser cosas sencillas. Pueden ser aún nuestro carácter, puede ser la mentira, puede ser la arrogancia, puede ser la pereza, puede ser la contienda, pueden ser los celos, pueden ser tantas cosas que uno a veces lo toma ahí a la ligera, la pereza, tantas cosas que nos evita avanzar, pero que nos hace esclavos de eso. Si usted en esta mañana trae algo ahí en su corazón con lo cual usted ha estado luchando y usted ha estado orando para que el Señor lo libere, hoy es el día de salvación y yo te voy a invitar a que pases al frente en un acto de valentía. Eso sí, esto es de valientes, de decir, Señor, yo quiero esa libertad, una libertad total. Si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente, no a medias. No una libertad a medias de que hoy sí, mañana no, sino verdaderamente libres. 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 Hoy el estatus va a cambiar en tu vida. Hoy vas a dejar de ser un esclavo. Vas a pasar a ser hijo. Hoy vas a poder tomar tus derechos. Hoy vas a estar nuevamente sentado a la mesa. No te sientas mal. Si hay alguien ahí que diga qué pena que se den cuenta, venga, hoy es el día de libertad. Hoy es el día que el Señor ha preparado para hacerte libre. Si eliges libertades, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Luchando por su libertad, venga el de la par que luche por la de él. Venga usted y dígale, Señor, hazme libre de estos malos pensamientos, hazme libre, Señor, de este carácter, hazme libre, Señor, de este vocabulario, Señor, hazme libre del temor, hazme libre, Señor, de mi miedo al futuro, Señor, hazme libre
reconocido como todos, Señor, que te necesitamos. Pero hay áreas, Señor, que solo tú conoces, donde se necesita esa libertad que tú prometes, Señor. Libertad, oh Dios. Libertad. Esa libertad, Señor, que nos trae este evangelio, Señor, que tú nos dejaste, Señor, que tú viniste a hacernos libres, Señor, de la influencia del pecado, libres, Señor, de esta naturaleza que nos inclina hacia el mal. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tus hijos en esta mañana, oh Dios. Trae libertad, libertad, libertad en esta mañana. Levante sus manos al cielo lo más que pueda, Señor. Libres en el nombre de Jesús. Libres en el nombre de Jesús. Libres de cualquier acechanza, Señor. Cualquier pecado, cualquier atadura, Señor. Cualquier artimaña del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Libres, libres. Tú viniste a hacernos libres, Señor. Viniste a hacer libres a tus hijos, Señor. Libertad, oh Dios. Libertad total, libertad en la mente, libertad en el corazón, oh Dios. Libres, Señor, libres de toda acechanza del diablo, Señor. Libres de esta naturaleza, Señor, que nos entusiasma. Libres, Padre, libres. Tus hijos son libres, Señor, en esta hora. Señor, ellos han reconocido que solo tú puedes hacerlos libres, Señor. Un hombre no puede, una religión no puede, Señor. Nadie los puede hacer libres, únicamente el Hijo de Dios. Y hoy estás aquí, Señor. Aleluya, para liberarlos, Señor. Para traer libertad al cautivo, Señor. Viniste, Señor, a traer libertad a los cautivos, Padre. Libertad, libertad, libertad. Libertad, oh Dios, una libertad total. Libertad, oh Dios. Aleluya, en el nombre de Jesús. Libre, Señor. Tus hijos son libres en esta hora. Tu pueblo es libre, Señor. Tú nos hiciste libres, libres. Tu sangre nos hace libres. Tu sacrificio nos ha hecho libres, Señor. Ahora somos esclavos del amor, esclavos de Cristo, esclavos tuyos, Señor. Eres nuestro Señor, eres nuestro amo. Pasamos, Señor, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasamos del dominio del pecado al dominio de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy toda cadena se rompe, toda ligadura se rompe en el nombre de Jesús, toda herencia maligna se rompe en el nombre de Jesús, toda enfermedad hereditaria que se dice hoy se seca, se rompe en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que inclina, Señor, a tus hijos a pecar, hoy queda desarticulado por la sangre del Cordero, oh Dios, por la sangre de Cristo. El Hijo nos vino a ser libres, verdaderamente libres, verdaderamente libres, libres para gozar de la vida en ti, Señor, libres para servirte, para amarte, para obedecerte, Señor. Aleluya, Señor. Libera a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Libera a tus hijos, aquellos que nos ven también, Señor. Libéralos ahí en su casa, en donde están, Señor. Toda atadura, oh Dios, toda atadura se rompe en el nombre de Jesús. Todo vicio se termina. Toda adicción se termina en el nombre de Jesús. En esta hora, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora somos hijos. Y el Hijo permanece para siempre, Señor. Señor, que estos hijos tuyos, Señor, permanezcan en esta libertad a la cual tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, usted que está en estas bancas, también levante sus manos. Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos. Fortalécelos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdalos en sus luchas. Ayúdalos, Señor, en sus batallas. En el nombre de Jesús. Señor, nos vamos de este lugar libres. Libres en el nombre de Jesús. Hoy las cadenas cayeron, Señor, hoy las ataduras cayeron. Y hoy somos, Señor, libres en Cristo Jesús.
libres en Cristo Jesús. La ley de Cristo vino y se impuso sobre la ley del pecado en esta mañana. Aleluya. Y hoy somos libres, libres, libres. Ese pecado que te ataba, eso que te hacía, aleluya, volver a caer, hoy quedó sin efecto en el nombre de Jesús. Eso que te hacía volver a caer en lo mismo y volver a resbalar en lo mismo, hoy quedó sin efecto, porque el Hijo de Dios te ha hecho libre en el nombre de Jesús. Cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, aleluya, recuerda que Cristo vive en ti y que ya Él pagó por tu libertad. No tienes que ceder, porque ya eres libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Tu amor habló todo el temor. Aleluya. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo. ¿Cuánto lo pueden decir? ¿Cuánto lo pueden decir? Aleluya. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor abrió todo el temor. Aleluya. Me rescataste y yo Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Yo soy. Yo soy hijo de Dios. Yo soy, Aleluya. yo soy hijo de Dios. Última vez. Aleluya. Yo soy hijo de Dios. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz en el nombre de Jesús. Dele un aplauso a su Señor. Disfrute de esta libertad en Cristo. Salude al que tiene la par. Aleluya. Nos vemos el miércoles, si el Señor lo permite.